enorme placer de contar con una de las personas que más sabe del sector público, de la ley del sector público. Y ya nos vamos a introducir de lleno y a tope con esta red de ponencias y empezamos fuerte. Empezamos con la persona, como les decía, que más conoce la ley de contratación del sector público. Él es doctor en Derecho por la Universidad de Castilla-La Mancha, abogado y profesor de Derecho Administrativo de la Universidad a Distancia de Madrid, director de varios títulos universitarios relacionados con la contratación pública, director del Grupo de Investigación y de la Cátedra de Contratación Pública Estratégica Integral, autor de más de un centenar de publicaciones científicas en revistas de impacto nacional e internacional y de centenares de conferencias en el mismo ámbito. Demos la bienvenida a don Jaime Pinto Santiago. Así les veo la cara. Bueno, pues nada, dar las gracias en primer lugar. Cuando las presentaciones son de este nivel, entonces ya lo ponen difícil, ¿no? La presentación que me ha hecho la moderadora. Bueno, dar las gracias, la felicitación en primer lugar pues a la Red Zanagos, al Observatorio, y sí decir antes unas palabras también, por supuesto, a su organización, por la invitación formulada, al Ayuntamiento, evidentemente, de San Bartolomé de Tirajana. Debo decir, y así lo pienso, y así lo he dicho antes fuera de micrófono, que el trabajo que se está haciendo en las Islas Canarias desde este punto de vista es pionero a nivel nacional y desde ese punto de vista también, bueno, pues digno de mención, ¿no? Entonces, el trabajo del Observatorio, el trabajo de la Red Zanagos, e incluso pues estas jornadas que en afluencia pues son muy grandes, ¿no? Incluso más podríamos decir que algunos congresos a lo mejor de índole nacional o encuentros o jornadas, y sobre todo también, pues por ejemplo, con los años que yo llevo trabajando en esto, pues es la primera vez que tengo la oportunidad de que una persona me acompañe como intérprete de la lengua de signos, lo cual demuestra el buen hacer, de acuerdo, que se practica desde la propia organización. Bueno, de nuevo agradecimiento a todos los presentes, a la invitación y felicitaciones. Bueno, vamos a entrar en materia, como decíamos. Mi voz poquito a poquito se irá calentando, ¿de acuerdo? Hoy tenemos una sesión de pues una hora que voy a intentar aprovechar al máximo. Mi ponencia, que estaba prevista de aproximadamente hora y cuarto, se titula Todo sobre los criterios sociales y ambientales, todo sobre la contratación pública responsable, exactamente, ¿de acuerdo? Bien, es evidente que en una hora es difícil dar ese recorrido, ¿no?, tan amplio para abarcarlo todo. No obstante, vamos a intentarlo, ¿de acuerdo? Y vamos a intentar dar una ponencia que nos sirva, sobre todo, pues para tener esa visión global, vamos a decir, pues eso, total, siguiendo el propio título de la ponencia, de esta cuestión. Como no puede ser de otra manera, y aunque pueda parecer, digamos, desde un punto de vista básico, es imprescindible para entender todo lo que posteriormente voy a decir, y por ello es necesario partir del marco legal aplicable. Esto es fundamental, es básico. Tenemos que entender siempre, en cualquier herramienta de trabajo que nosotros vayamos a hacer, en cualquier formación, en cualquier puesta en práctica, de dónde viene, ¿de acuerdo?, las obligaciones que tenemos que llevar a cabo, el cumplimiento del principio de legalidad que antes citaba, ¿de acuerdo?, la directora general que me ha precedido, en este caso la señora Elizabeth Santana. Bien. Pues deciros que efectivamente tenemos que partir, como no podía ser de otro modo, de las directivas, Directiva 2014/24 sobre contratación pública, Directiva 2014/23 sobre adjudicación de contratos de concesión y la Ley 9/2017. Veréis cómo poco a poco mi ritmo se empieza a acelerar un poco, efectivamente por el tiempo disponible que tenemos y por esa intención de daros una visión pues, global de lo que vamos a tratar. Bien. Así pues, sin ánimo de realizar un análisis exhaustivo de la normativa legal, por lo que mismo estamos diciendo, ¿de acuerdo?, ni una relación cerrada que excedería del objeto de esta ponencia,
sí que es necesario hacer una breve referencia a este contexto normativo que nos ocupa sobre los criterios o cláusulas sociales y ambientales. Ya voy a decir, para no estar repitiendo todo el rato esta cuestión de criterios sociales o ambientales, que todo lo que digamos respecto de unos es aplicable igualmente a los otros, ¿vale? Es decir, el régimen jurídico aplicable es paralelo tanto para los criterios sociales como para los medioambientales o para los laborales, o, si queremos decirlo, para los ecosociolaborales. Eco no de económicos, sino de medio ambiente, de ecología, ¿de acuerdo? Bien, pues si nos vamos, como decíamos antes, a la Directiva 2014/24, el considerando número 2 nos dice que, entre comillas, deben utilizarse para conseguir un crecimiento inteligente, sostenible e integrador, garantizando al mismo tiempo ese uso más eficiente, del que nos hablaba concretamente el alcalde presidente, de los fondos públicos. Por lo tanto, es una obligación legal que ya nace del pórtico de las directivas, ¿de acuerdo? Bien, esta misma directiva y también la Directiva 2014/23, que antes he enunciado, recomiendan, esta es una recomendación, que con el fin de conseguir una integración adecuada de estos requisitos, los sociales y laborales, entre otras políticas públicas, también tenemos que entender que no solo es referido a estas cuestiones, sino a otras políticas públicas, en los procedimientos de adjudicación de los contratos es, por tanto, necesario o recomendable incluir los mismos. Bien. De este modo, nos dicen que la contratación pública puede considerarse como un instrumento para implementar las políticas tanto europeas como nacionales en materia social y medioambiental, ¿de acuerdo? Y que, a través de la incorporación de estas cláusulas ecosociolaborales, la contratación pública responsable tiene por objeto garantizar la igualdad de oportunidades, de la que antes también se ha hablado, en este caso también por parte del alcalde presidente, en beneficio de toda la ciudadanía y en áreas de la inserción social. Y puede, atención a esto, por un lado, contribuir a alcanzar los fines sociales que se estimen pertinentes en cada momento, por un lado, a través de estas políticas, y por otro, gozar de un papel ejemplificador. Esto lo vamos a ver posteriormente y además acompañado mañana también con el taller, ¿de acuerdo?, que tenemos sobre esta misma materia. De manera que, de esta forma, condicionemos a las empresas en general, no solo a las empresas de economía social, ¿de acuerdo?, a que observen determinados comportamientos prioritarios para lo que es la administración contratante. De esta manera, contribuyen, como decíamos, y por otro lado ejemplifican, ¿vale? Y por eso también es desde el primer momento necesario apuntar que el compromiso de inclusión de estos factores sociales y medioambientales como una estipulación añadida al cumplimiento de los contratos en sí mismo, es decir, a la obligación contractual principal, ¿de acuerdo? A esto le debemos prestar especial atención a varias cosas. En primer lugar, al principio de proporcionalidad. Es decir, nosotros no podemos utilizar estas cláusulas de manera genérica, sino que, como iremos viendo, entre otras muchas límites, tienen que estar vinculados al objeto del contrato. Y tenemos que tener la prevención de que no supongan una libertad de elección sin restricciones para el poder adjudicador, además de garantizar la posibilidad de la competencia efectiva y también dotando de requisitos que permitan la, digamos, información proporcionada por los licitadores para que se verifique efectivamente. Es decir, estamos ahora mismo, estoy fijando los requisitos legales que las distintas normas nos establecen, ¿de acuerdo? Y estas son las prevenciones que tenemos que tener en cuenta. Ni libertad de elección ilimitada para el poder adjudicador, principio de proporcionalidad, bueno, pues eso, verificación efectiva de estos criterios, ¿de acuerdo? Un momentito. Con permiso, que hace mucho calor, la verdad. Y para los que no somos de aquí, no estamos acostumbrados, ¿eh? Bien, así pues, para la pretendida efectividad que hemos diseñado, es decir, anteriormente, se precisa de un control. Esto es imprescindible, ¿de acuerdo? Este control lo tenemos que tener en cuenta desde el punto de vista de la aplicación de los principios generales en la fase de selección de los participantes, en la fase de adjudicación de los contratos, en los criterios de exclusión de las empresas y también, en su caso,
en el supuesto de las ofertas anormalmente bajas, al igual que en la fase de ejecución de los contratos para las condiciones especiales de ejecución, pero también al igual que en los criterios de desempate dentro de la fase de adjudicación. Como veis, normativamente, que estamos haciendo este repaso, la utilización de este tipo de cláusulas o condicionantes o características sociales o ambientales es aplicable en todas y cada una de las fases de los contratos en distintos, momentos, como a continuación veremos, ¿vale? En cumplimiento de estas obligaciones, ¿de acuerdo?, en el ámbito de la legislación social y medioambiental, han de exigirse, esto es importante, tanto a los contratistas principales como a los subcontratistas intervinientes, y por eso hablamos del control, ¿de acuerdo?, velando porque haya cierta transparencia, en este caso, en la cadena de subcontratación. Bien. Deciros que, evidentemente, la utilización de estas características, circunstancias, cláusulas, como queramos llamarles, viene reconocido ampliamente desde la jurisprudencia desde hace ya pues más de 20 años, sinceramente. Es decir, no estamos ante algo novedoso ni nuevo, y fijémonos que, si atendemos a ello, ese 15% del que antes hablaba en la presentación es, y permitirme la expresión, irrisorio, porque estamos hablando de una obligación de tipo legal que no es nueva, no es novedosa, sino que viene reconocida, y me remonto ya a las sentencias Vengeance y Concordia Bush Finland del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que es de los años 90, e incluso, por ejemplo, una sentencia del Tribunal Supremo de 23 de mayo de 1997, donde dice que la Administración no necesariamente está obligada a aceptar el mejor precio, sino la oferta más favorable para el interés público, donde se reconocen ya, evidentemente, en consonancia con las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de acuerdo a la utilización de estos criterios. Por lo tanto, fijémonos, he citado una sentencia de 1997, tiempo A. Bien, es evidente, por tanto, que la contratación pública puede y debe estar al servicio de condicionantes sociales y ambientales, pero con el límite, esto es importante, de no distorsionar la competencia ni introducir controles indebidos ante la la legitimidad de los intereses empresariales, ¿de acuerdo?, lo que obliga a utilizar estos criterios con especiales cuidados, ¿de acuerdo? Pues bien, a través de, por ejemplo, que los criterios de adjudicación estén siempre referidos a las cuestiones objetivas del contrato y no subjetivas de los licitadores, y además es importante, por ejemplo, en el caso de los criterios de adjudicación, que supongan una mejora en la prestación del servicio, como así viene siendo reconocido por las distintas sentencias y jurisprudencias, ¿de acuerdo? Además, tenemos que tener en cuenta que la Ley 9/2017, en el apartado 1.3, en el artículo 1.3, establece que toda contratación pública se incorporará de manera transversal y preceptiva, ¿de acuerdo? Transversal y preceptiva, me repito, ¿de acuerdo? Criterios sociales y medioambientales, eso sí, siempre que guarden con una relación con el objeto del contrato, y lo hace en la convicción de que supone una mejora de la calidad-precio en relación con la calidad-precio. Bien. En esta línea veremos cómo el artículo 202 establece la obligación de incluir una condición especial de ejecución obligatoria en todos los contratos. Bien, pues hecha esta introducción necesaria e imprescindible del conocimiento de la normativa aplicable, de manera, insisto, pues rápida, genérica, pero sentando estas bases de conocimiento que son imprescindibles, entramos en lo que sería la incorporación de cláusulas o criterios sociales o ambientales o de otras políticas públicas, insisto, de acuerdo en el procedimiento de contratación. Y para ello tenemos que partir de un decálogo. Voy a partir, en primer lugar, del decálogo, vamos a decir, de principios generales que rigen la incorporación, si queréis práctica, os voy a tutear, os ruego que hagáis lo mismo, de estos condicionantes en la contratación pública. El primer punto de este decálogo, ¿de acuerdo?, es que la ley obliga, y esto lo digo porque estamos hablando de principios generales, legales, aplicables, jurídicos, de incorporación de estos criterios. Por lo tanto, primero, obligación, ya lo hemos visto, artículo 1.3, artículo 202, transversal y preceptiva, condición especial de ejecución obligatoria. Este es el mínimo legal, ¿de acuerdo? Obliga a incorporar en toda la contratación pública de manera transversal y preceptiva, como ya he dicho, estos criterios, como también he mencionado, en la convicción de que esto supone una mejora de la relación calidad-precio. Bien,
El segundo punto de este decálogo es que tenéis que tener en cuenta que los criterios o cláusulas ecosociolaborales tienen que cumplir los principios fundamentales del derecho de la Unión Europea, o traducido, los principios generales de la contratación pública: igualdad, publicidad, transparencia, libre concurrencia, competencia, etcétera. Es decir, los que emanan de la libertad de acceso a las licitaciones, la no discriminación e igualdad de trato entre los candidatos, etcétera. Bien. El tercer punto de este decálogo es que tenéis que tener en cuenta la valoración de la necesidad de incorporar al contrato este tipo de cláusulas. ¿Cuándo? Al principio. ¿Cuándo? Al inicio del expediente, es decir, al mismo tiempo que se valora la necesidad e idoneidad y la eficiencia del contrato. ¿Esto a quién le corresponde? Bueno, pues díganme ustedes quién hace, o decidme vosotros, quién hace el informe de necesidad e idoneidad. ¿Hacia dónde apunto? Pues hacia las unidades promotoras o proponentes de los contratos, hacia el técnico que es responsable efectivamente de esa contratación y de esa propuesta. Técnico, la persona que tenga las competencias. En definitiva, artículo 28, 1, 2 y 3, necesidad, idoneidad y eficiencia, respectivamente, en cada uno de estos apartados. Por tanto, en el informe de necesidad e idoneidad, esto debe de quedar, nítidamente establecido. 4. El anuncio de licitación, es decir, en el anuncio de licitación y en los pliegos de cláusulas administrativas se tiene que indicar necesariamente que el contrato está sometido a estos condicionantes de carácter social. ¿Dónde? Pues evidentemente, por ejemplo, en el objeto, para conseguir esa vinculación con el objeto del contrato. ¿Quién define el objeto del contrato? Yo dejo estas preguntas abiertas, mañana lo resolvemos. ¿Quién define el objeto del contrato? ¿Contratación o bien, la solvencia, los criterios de adjudicación en sí mismo, en su caso, si ahí lo queremos incluir, los criterios de desempate, las condiciones especiales de ejecución, etcétera? ¿De acuerdo? Iremos viendo los distintos puntos donde podemos meter estos condicionantes, ¿vale? Quinto punto que tenemos que tener en cuenta en este decálogo de principios generales de aplicación de estos criterios. No se pueden incorporar criterios que respondan a criterios de territorialidad o de nacionalidad de las empresas licitadoras, puesto que son contrarios al principio de concurrencia. Bien, esto en el supuesto, por ejemplo, de las Islas Canarias, puede ser ya un hándicap, vamos a decirlo así, en cualquier territorio, pero en aquellos casos donde se da además el hecho de la insularidad, pues puede de alguna manera estar, pues suponer, agravar un poco la contratación o sobre todo el fomento de la pyme local. Bien, desde aquí quiero decir y añado que al criterio de territorialidad, ha salido una excepción recientemente por una resolución o sentencia que yo mismo he podido comentar, donde efectivamente se establece una posibilidad de excepción a este criterio de territorialidad cuando esté única y exclusivamente basada en criterios medioambientales. Por tanto, aquí doy un aviso a navegantes, una pista. Yo intentaré facilitar este artículo a la organización, por si lo quiere distribuir a los asistentes, a los inscritos, donde efectivamente se analiza y se estudia este caso en particular y donde se puede establecer por primera vez solo este tipo de excepción, no busquemos otros, ¿de acuerdo?, a la territorialidad basado en el criterio medioambiental. Es decir, si en la aplicación de este criterio medioambiental está vinculado al objeto del contrato y supone un beneficio en la prestación del mismo y una necesidad incluso, cabe la excepcionalidad del principio de territorialidad. Esto es, insisto, muy novedoso pues del año pasado y, por tanto, dejo este apunte hecho, ¿vale? Sobre todo para el tema del hecho insular. Sexto punto que tenemos que tener en cuenta. Las cláusulas podrán ser aplicadas, como ya he venido anunciando y decía la normativa, en las fases de preparación, adjudicación y ejecución. Y esto es importante, si bien no todas las cláusulas son aplicables a todos los, vamos a decir, fases del procedimiento. ¿De acuerdo? Es decir, las cláusulas no son polivalentes. Si yo tengo una cláusula que me resulta aplicable
como condición especial de ejecución no quiere decir que la pueda aplicar necesariamente como criterio de adjudicación ni, por supuesto, como criterio de solvencia. Esto lo tenemos que tener muy claro. Y, sin embargo, por el contrario, sí tenemos cláusulas generales que son aplicables a todos los contratos, ¿de acuerdo? Pues, por ejemplo, imaginémonos la prohibición de contratar para quien haya sido sancionado con sentencia firme por incumplimiento de normativa laboral. Esta es general, ex lege, es decir, aplicable por ley, artículo 71, y es aplicable a todos los contratos con independencia, ¿vale? Bien. Séptimo punto que tenéis que tener muy en cuenta. La definición del objeto de los contratos ha de ser redactada de forma particular y específica para cada uno de ellos. ¿Esto por qué lo digo? Porque efectivamente hay que encontrar en el objeto del contrato esas características de los productos, obras o servicios que queremos contratar y que están vinculadas a esas condiciones más adecuadas para conseguir la función social o ambiental que queremos conseguir, ¿de acuerdo? Ya sea la sostenibilidad, ya sea el comercio justo, ya sea, no sé, lo que sea, la protección del medio ambiente, de las personas con movilidad reducida, etcétera. Tenemos que hacerlo reseñar en el objeto del contrato para conseguir esa vinculación. Ojo, que lo tengamos que definir en el objeto del contrato no quiere decir que tenga que estar en el título del contrato. Son cosas muy diferentes. El título es el título y ya está. Y ahí no tiene por qué estar. Pero en el objeto del contrato sí, porque necesitamos esa obligatoria vinculación legal al objeto del contrato. ¿De acuerdo? Bien. Cuando los criterios se incorporen como... Octavo punto. Cuando los criterios se incorporen sociales o ambientales como criterios de adjudicación, en mi opinión, lo recomendable es que se haga a través de criterios de carácter automático, es decir, reglas o fórmulas. Insisto, no es una obligación legal, pero sí es recomendable por la litigiosidad que este tipo de criterios suelen tener. Y la manera de evitarlos, cuando hablamos de criterios de adjudicación, es, no totalmente, pero sí en parte, porque esa vinculación al objeto del contrato tiene que estar, utilizando reglas o fórmulas, ¿de acuerdo? Y además debéis de tener en cuenta que el criterio se debe limitar a la concreta prestación del objeto del contrato. ¿Veis cómo vuelve a salir el objeto del contrato? Para conseguir esa vinculación objetiva, es decir, y no de a otro tipo de actividades propias de la licitadora. Esto es importante también, ¿vale? El noveno punto que tenéis que tener en cuenta es que la ley obliga a incorporar, como ya antes he enunciado, una condición al menos de especial de ejecución conforme al artículo 200.2, que debe referirse a condiciones de carácter ecosocial laboral o de otras políticas públicas, ¿de acuerdo? Y en ese sentido, pues os invito a acudir al artículo 202, que establece una relación, y esto es lo que quiero destacar, no cerrada, no tasativa, es decir, no limitada. Podemos tener otras que no figuren ahí. Algunos ejemplos son emisiones de gases de efecto invernadero, gestión más sostenible del agua, energías renovables, promoción del reciclado, número de personas con discapacidad superior al exigible legalmente, personas con especiales dificultades de inserción en el mercado laboral, etcétera, ¿vale? Y el décimo punto con el que termino este decálogo, este primer decálogo, porque os añadiré otro, espero que nos dé tiempo. Se debe recordar o debo recordar que a la hora de decidir qué condición o condiciones especiales de ejecución, fijaros que ya estoy en la fase de ejecución, he hablado del artículo 202 que hablaba de las condiciones especiales de ejecución y este décimo punto se refiere a también las condiciones especiales de ejecución. Debe justificarse igualmente, no pensemos que solo es en el caso de los criterios de adjudicación, también ocurre en la solvencia, salvo que sea una exigencia, como decía antes, de imperativo legal, como las que fija el artículo 71, ¿de acuerdo? Pues, por ejemplo, para los planes de igualdad o para el ejemplo que he puesto antes de sentencias firmes u otros que veremos posteriormente, ¿vale? Debe vincularse también su justificación con el objeto del contrato y es muy importante que no resulten discriminatorias, ¿de acuerdo? Ahora bien, debemos tener en cuenta que en este caso, en realidad en todos,
pero normativamente, si acudimos a la ley y a la directiva, en realidad en todos. Pero la jurisprudencia, los tribunales administrativos de recursos contractuales, sobre todo, no han sido muy laxos en esta aplicación. Entonces, lo que debemos de tener en cuenta es que en la aplicación de las condiciones especiales de ejecución, esta vinculación al objeto disminuye en su grado de exigencia. Esto es muy importante y podemos sí que aplicar sin ningún temor ese criterio que nos dice la ley, que podemos entender vinculado cualquier criterio que se refiera o integre las prestaciones que deban realizarse en virtud de dicho contrato en cualquiera de sus aspectos y en cualquier tipo de su ciclo de vida. Esto, insisto, que creo que es importante que lo tengamos en cuenta, igual que, como he dicho antes, la obligación de exigencia a los subcontratistas de las condiciones especiales de ejecución. Y, por último, dentro de este propio 10º criterio, que luego lo veremos, o 10º punto del decálogo, la preferencia en la utilización, y esto lo explicaré posteriormente y lo veréis vosotros mismos con la explicación que os daré, la preferencia en la adjudicación de las condiciones especiales de ejecución frente a los criterios de adjudicación. Cuando digo preferencia, me refiero a que es mucho más eficaz y mucho más eficiente la utilización de un criterio como condición especial de ejecución que como criterio de adjudicación en la mayoría de los casos. Y lo es por la efectividad práctica y también por el cumplimiento legal exigible. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a ver ahora, una vez que tenemos estos 10 puntos en la cabeza, estas 10 ideas básicas como pilares, ¿de acuerdo?, ver la incorporación de los criterios en las distintas fases del contrato, empezando por la fase de preparación y empezando por el objeto del contrato. ¿Veis? Vamos a ir desgranando a través de las distintas fases la aplicación de estos criterios, ¿de acuerdo? Y vamos a ver dentro de cada una de estas fases dónde y cómo podemos incluirlos, ¿vale? Pues, con permiso. Bien. Por tanto, fase de preparación. Primer punto, objeto del contrato. ¿Cómo vamos a incluirlo? Bien. Es importante, muy importante, es principal, es básico, ya lo acabo de decir, ¿de acuerdo?, que en la definición del objeto del contrato se haga referencia de forma clara y concisa al valor social o medioambiental de los productos, servicios u obras que necesitamos concretar. Imaginaros un servicio de limpieza, servicio de limpieza del Ayuntamiento de Tirajana, esa podría ser en las zonas ajardinadas, X, tal, esa podría ser la definición del objeto del contrato, o podría ser esa añadiéndole después una coma, con especial interés en la inclusión de personas en riesgo de exclusión, pertenecientes al colectivo que se desee. Esa es la definición del objeto del contrato. A partir de ahí, yo ya he definido en mi objeto del contrato qué quiero. Dentro del mismo está, efectivamente, ese cumplimiento social y, por tanto, cualquier cláusula que incluya en el ámbito de la fase de preparación, en la adjudicación o en la ejecución, estará vinculada, si está vinculada, claro, si pongo otra cosa que nada tiene que ver con eso, no estará vinculada, pero esto se sobreentiende, al objeto. ¿Veis? Esto es básico y hay que conocerlo. Y ya digo, ¿quién define el objeto del contrato? ¿Es obligatorio, sí o no, establecer criterios de carácter social o medioambiental? Bien, la ley está ahí, es igual para todos y, como siempre le digo a mucha gente, esta ley es tan aplicable como cualquier otra, ¿de acuerdo? Por tanto, es tan ley como cualquier otra y desde ese punto de vista pues tenemos que observarla, conocerla y entenderla, ¿de acuerdo? Bien, siguiendo en el objeto, tenemos que tener en cuenta que en los contratos vinculados directamente con acciones públicas de fomento del empleo o de la inserción sociolaboral, se entiende que se debería hacer referencia, como yo he puesto en el ejemplo, ya os lo he ejemplificado, ¿de acuerdo?, con mayores, a las personas con mayores dificultades en el acceso al empleo, determinándolas específicamente, como yo os decía, personas en riesgo de exclusión, pertenecientes a colectivo, el que sea. Porque si decimos personas en riesgo de exclusión, el objeto del contrato queda indefinido y eso es una prohibición propia, de acuerdo, de la propia ley del contrato
de la Ley de Contratos del Sector Público. Y además nos dificultará posteriormente, imaginaros, concretar la solvencia técnica o concretar otros criterios. Por tanto, concreta definición, sobre todo cuando hablemos de fomento del empleo o de inserción sociolaboral. Y el tercer punto que debéis tener en cuenta en el objeto del contrato es que se puede optar por aquellos productos o servicios que tengan un menor impacto ambiental, considerando también el ciclo de vida de los mismos y la relación calidad-precio. ¿De acuerdo? Esto, bueno, pues es otro elemento que a la hora de definir el objeto del contrato, si quien sea capaz, se atreva, pueda, con el ciclo de vida, deberá igualmente tenerlo previsto. Bien. Seguimos en la fase de preparación, dejamos el objeto y entramos en la prohibición de contratar. Las prohibiciones de contratar vienen establecidas en los artículos 71 a 73, son de carácter legal, pero son ejemplificaciones de criterios de carácter social y medioambiental que yo os voy a pasar a enumerar rápidamente, pero para dejar constancia en cada una de las fases, y en este caso en la prohibición de contratar, que están ahí y que son obligatorias. Bien, pues por ejemplo, nos encontramos con la prohibición de contratar de haber sido condenada, evidentemente, la empresa licitadora o adjudicataria o propuesta como adjudicataria, mediante sentencia firme por delito en el ámbito penal. Fijémonos, contra la seguridad social, contra los derechos de las personas trabajadoras, ¿de acuerdo? Esto es un ejemplo. También haber sido sancionadas con, ya no estamos hablando de condenadas, sino estamos hablando de sanción en el ámbito administrativo, también con carácter firme por motivos de integración laboral y de igualdad de oportunidades y no de discriminación de las personas con discapacidad o de extranjería, o también por carácter medioambiental o por infracción muy grave en materia social y laboral. El tercer punto que encontramos es la aplicación de un plan de igualdad, como ya sabemos que ha subido hasta un número de 250, ha bajado a 50 trabajadores, empresas de más de 50 trabajadores. Un matiz, si lo pedís, esta exigencia se acreditará en la presentación de la declaración responsable en el momento de la licitación y la adjudicataria, si quisierais, o debería, mejor dicho, aportar su plan de igualdad, pero para comprobar que eso es así. Pero es importante que sepáis que no debe estar registrado, es decir, no es motivo de exclusión o de no admisión o de no cumplimiento el hecho de que el plan de igualdad no lo tenga registrado. El cuarto punto que nos recogen estos preceptos, artículos 71 a 73, es el de las personas con discapacidad, que se refiere en el caso de empresas de 50 o más trabajadores con no cumplir el mínimo exigido que establece la ley del 2%. Por lo tanto, vemos claramente que esto es algo que consta en la propia ley. Pero dejando ya las prohibiciones y metiéndonos en las prescripciones técnicas y dentro de la fase de adjudicación, de preparación todavía, nos encontramos con los siguientes puntos que tenéis que tener en cuenta. Bien, prescripciones técnicas, atención. La ley reconoce que las prescripciones técnicas particulares que hayan de regir la realización de prestaciones pueden definirse, además de por sus calidades, por sus condiciones sociales y ambientales. Por lo tanto, es una posibilidad legal, artículo 124, que se desarrolla en los siguientes preceptos, 125, 127. Bien, voy a enumerar o traer a colación, mejor dicho, algunos de estos ejemplos. Así es, por ejemplo, los niveles de calidad, los niveles de comportamiento ambiental y climático, el diseño para todas las necesidades, hablamos de la accesibilidad universal, o lo que se conoce también como diseño universal o diseño para todas las personas. Esto está comprendido normativamente como posibilidad, ¿de acuerdo?, de inclusión de criterios sociales o medioambientales en la ley. Otro punto que podéis tener en cuenta para los suministros o servicios, obras también, ¿de acuerdo?, con características específicas de tipo medioambiental, social u otro tipo de política pública, es que se podrán exigir en las prescripciones técnicas, siempre que tengan esa relación con el objeto del contrato que antes os comentaba, una etiqueta específica como medio de prueba, ¿de acuerdo? Y hablamos de las etiquetas verdes o de otro tipo, ¿de acuerdo?, que cumplan las características exigidas. Bien. Tenéis que tener en cuenta respecto a las etiquetas que si la etiqueta establece requisitos no vinculados con el objeto del contrato, que esto puede ocurrir, porque la etiqueta puede ser más amplia, vosotros podéis definir las prescripciones técnicas. ¿Quién hace las prescripciones técnicas?
podéis definir las prescripciones técnicas por referencia a las especificaciones. Eso era jocoso, no. Por referencia a las especificaciones detalladas de esa etiqueta que estén vinculadas al objeto del contrato y sean adecuadas para definir. Es decir, vincularos a una etiqueta no significa vincular la totalidad de la etiqueta al objeto del contrato, sino que vosotros de esa etiqueta podéis recoger aquellas prescripciones, aquellas características que verdaderamente estén vinculadas al objeto del contrato conforme lo habéis definido previamente y que en todo caso debéis tener en cuenta que debéis admitir etiquetas equivalentes u otros medios de prueba que demuestren que cumplen los requisitos de esa etiqueta requerida, ¿vale? Es más, siguiendo con las etiquetas, la exigencia de etiqueta no exime al órgano de contratación de la obligación de recoger con claridad los pliegos y características y requisitos exigidos. ¿De acuerdo? Es decir, el hecho de remitirnos a una etiqueta no exime de la obligación de, en el pliego de prescripciones técnicas, recoger efectivamente esas características y requisitos que nosotros queremos para nuestros contratos, para que los licitadores, de manera posible y sobre todo a través del principio de transparencia, puedan presentar soluciones equivalentes u otros medios de prueba, como antes decíamos. Vale. Otro elemento que tenéis que tener en cuenta respecto de las prescripciones técnicas es que para toda contratación que esté destinada a ser utilizada por personas físicas, ¿de acuerdo? Ya estamos hablando de seres humanos, las prescripciones técnicas las podréis elaborar o definir teniendo en cuenta la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, así como los criterios de accesibilidad universal y de diseño para todas las personas, ¿vale? Que están recogidos en nuestra Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad, ¿de acuerdo? O sea, estos son cosas que están ahí, que son aplicables y que si la persona que realiza la prescripción técnica no las tiene en cuenta, pues está obviando no solo unas posibilidades, sino también, bueno, pues digamos, una parte importante de la población, vamos a decirlo así, y, por supuesto, sus obligaciones, ¿no? Entiendo yo desde mi punto de vista. Bien, respecto de las prescripciones técnicas de carácter medioambiental, pues evidentemente también tenemos ejemplos. Podemos acudir a la Ley de Prevención y Control integrados de la contaminación. También cuando las prescripciones técnicas se definan mediante referencia a normas, documentos de idoneidad, especificaciones, etcétera, etcétera, lo lógico sería que el poder adjudicador optara, a ser posible, eso sí, por aquellos que incluyan, entre otras características medioambientales de los productos y servicios, es decir, siempre podemos tener en cuenta estos criterios medioambientales. También podemos tener en cuenta la necesidad de obtener productos duraderos. Esto, bueno, pues al final contribuye a la mejora del medio ambiente. En aquellos contratos cuya ejecución pueda perjudicar el medio ambiente también y en consecuencia se requieran medidas de gestión medioambiental que estén, eso siempre tened esto en cuenta, directamente relacionadas con el objeto del contrato, estas medidas de gestión ambiental deben venir específicamente explicitadas y exigidas en el pliego de prescripciones técnicas, ¿de acuerdo? Porque esto es fundamental. Vale. Dejamos las prescripciones técnicas y todas las posibilidades de desarrollo que desde el punto de vista social o ambiental nos permite y acudimos a la solvencia técnica. Lo que voy a decir ahora lo voy a referir tanto para el carácter social como medioambiental, es decir, es aplicable en ambos casos, como ya he dicho anteriormente. En los contratos de servicios, cuyo objeto contractual requiere actitudes específicas en materia social o medioambiental, se debería exigir, y digo se debería, porque el 1.3 no lo dice la ley, el 1.3 dice se pedirá de manera transversal, o se podría, pero que lo tengáis en cuenta, como requisito de solvencia técnica o profesional la concreta experiencia, formación y recursos personales y materiales relacionados con el objeto social, siempre que en nuestro objeto social hayamos incluido una cuestión de carácter social o medioambiental o que el propio objeto social consista en eso, porque hay contratos dirigidos
explícitamente o específicamente a personas con discapacidad, personas mayores, menores, personas en riesgo de exclusión, etcétera, ¿vale? Bien, pues evidentemente pues hablamos, por ejemplo, de la habilitación, ¿no? Y habrá gente que dice, bueno, ¿y eso de la habilitación qué es? Pues evidentemente es una habilitación exigible legalmente que, por ejemplo, habrá que tener en cuenta, y esa solvencia es exigible y tenemos que conocerlo porque es nuestra obligación, porque si no podrá entrar cualquiera que no esté o que no tenga la solvencia debida para prestar ese servicio en concreto, ¿vale? Eso sí, proporcionalidad, lo decía antes, siempre y cuando ese requisito, esa solvencia, resulte imprescindible para ejecutar concretamente el contrato, ¿vale? Esto es importante. Es decir, lo que tenéis que tener en cuenta es que los criterios o cláusulas sociales y ambientales únicamente podrán incorporarse como requisito de solvencia de las empresas que vayan a licitar en los contratos cuyo objeto requiera de su correcta ejecución, ¿vale? Es decir, requiera para su correcta ejecución, que la empresa que resulte adjudicataria tenga esas actitudes específicas o esa experiencia acreditada. Esto es fundamental, ya sean conocimientos de carácter social o conocimientos técnicos concretos, ¿de acuerdo? O bien, también puede ser que por la naturaleza del contrato sea necesario que la persona adscrita al objeto del contrato o a su ejecución cuente con una experiencia determinada. Me refiero al personal adscrito al objeto del contrato o características específicas, por ejemplo, los contratos que he puesto antes. Esto tanto en el plano social como en el plano ambiental. Una cuestión tenéis que tener en cuenta, para que lo tengáis. En los contratos SARA, es decir, aquellos que superan determinado umbral y que, por tanto, se pueden presentar empresas pues que son publicados en el Diario Oficial de la Unión Europea, cuando se exija como medio para acreditar solvencia técnica o profesional en el carácter medioambiental determinados certificados, podemos acudir a las normas de la Unión Europea. Es decir, aquí podremos consultar el Sistema Comunitario de Gestión y Auditoría Medioambientales, el EMAS, o el Reglamento 1221/2009 u otras normas de gestión basadas en estándares europeos o internacionales, ¿de acuerdo? Y en estos casos es muy importante también, al igual que antes decíamos, que reconozcáis certificados equivalentes o expedidos por organismos, tanto de la Unión Europea como de cualquier Estado miembro de la Unión Europea, ¿vale? Esto también es fundamental. Como veis, la ponencia se llamaba Todo, ¿de acuerdo?, sobre la contratación responsable. Y, efectivamente, estamos dando un repaso integral muy rápido, pero a los distintos apartados. Sobre los contratos reservados no voy a hacer mención alguna, evidentemente, porque posteriormente creo que tenéis a uno de los mejores especialistas o al mayor especialista que pueda haber, ¿no?, en nuestro país, que es el profesor Javier Mendoza, al cual le agradezco especialmente la invitación, ¿de acuerdo? Bueno, a estar aquí. Fase de adjudicación. Dejamos la fase de preparación, pasamos a la fase de adjudicación. Bien, tengo que meter el turbo. Ya decía que tenía una ponencia preparada para 1:15 y al final el programa se ha ceñido un poco y me ha quedado 1 hora, lo cual limita evidentemente pues las posibilidades de exposición. Fase de adjudicación. No por ello quise fijaros, de enunciaros la normativa vigente aplicable al principio de todo, porque es la base de todo lo demás. Es decir, y es lo que denota por qué podemos aplicar esto, cómo lo podemos aplicar y por qué estamos en la obligación o estáis en la obligación de hacerlo. Fase de adjudicación. Bien, estamos hablando, por lo tanto, ahora mismo de criterios de adjudicación, ¿vale? En la fase de adjudicación nos vamos a encontrar dos posibilidades, los criterios de adjudicación por un lado y los criterios de desempate por otro. Nos centramos en los primeros, criterios de adjudicación. Bien. Digamos que la ley de 2017 por primera vez estableció la obligación de los órganos de contratación por velar por un diseño de los contratos o de los criterios de adjudicación que pudiera permitir obras, servicios o suministros de mayor calidad. Es decir, aquello que, pues tanto se habló, ¿no?, de que se apostaba por la calidad y ya no tanto por el precio. Bueno, pues
en fin, podemos decir que en cierta medida, no voy a entrar en detalles, sí es así y que, bueno, pues se plasma, ¿vale? Dice que, evidentemente, ese es el primer punto que quiero destacar. El segundo punto os los voy a ir enumerando para que tengáis este hilo. Los criterios de adjudicación se recogerán tanto en el pliego de cláusulas administrativas y han de figurar en el anuncio de licitación. Esto es algo que tenéis que conocer. También en los pliegos ha de detallarse las ponderaciones relativas a estos criterios que se atribuirán a cada uno de ellos, incluidos si utilizáis subcriterios. Bien. El tercer punto es que debéis justificar adecuadamente, motiva a la persona que elige el criterio de adjudicación. Y la motivación es la vinculación del mismo al objeto del contrato y por qué mejora la prestación en sí mismo ese criterio de adjudicación. ¿De acuerdo? Esto es lo que, en principio, a priori, como motivación y de una manera somera, vamos a decir, deberíais entender, ¿vale? El cuarto punto que tenéis que tener en cuenta es la lista de posibles criterios cualitativos que podéis utilizar. No es una lista cerrada, al igual que ocurría en el artículo 202 y viene prevista en el artículo 145. Y encontramos pues, desde cuestiones como la accesibilidad, a características sociales, medioambientales, condiciones de comercialización, etcétera, que al ser una lista abierta y estar prevista en el precepto no voy a pararme en ella. Tenéis que tener en cuenta que la ley no establece criterios de adjudicación que se refieran a la innovación. Como ejemplo, no los ejemplifica, pero no quiere decir que no podéis utilizarlos. Y como ejemplo, os puedo decir que el mayor ahorro energético que pueda dar, vamos a decirlo, mayor ahorro energético futuro que pueda dar o derivado de la solución innovadora que yo aplique. Por tanto, también dentro de la innovación quiero mostraros una vinculación con el carácter ambiental, ¿vale? Es un ejemplo, la ley no los prevé, podéis utilizarlos. No es una lista cerrada, hay que ser creativo, eso sí. Y siempre bajo los criterios de vinculación, que ya hemos dicho, motivación, etcétera. ¿De acuerdo? Debéis de tener en cuenta que, en todo caso, la determinación de la oferta no puede basarse exclusivamente en criterios no relacionados con los costes. Esto quiere decir que siempre debe haber un criterio basado en la economía, un criterio economicista. Y este criterio economicista puede ser dos, el precio o el coste del ciclo de vida, o, mejor dicho, el precio y o el coste del ciclo de vida. Y tenéis que entender el coste del ciclo de vida como un criterio verde en sí mismo, ¿de acuerdo? Porque al final el coste del ciclo de vida, como a continuación explicaré, está muy vinculado a la vida útil, incluida su extinción, reciclaje, fabricación, etcétera, del producto o bien que vayamos a adquirir, ¿de acuerdo? Es cierto que el coste de ciclo de vida contempla una complejidad mayor, más propia de las áreas de ciencias económicas. Bien, sí que os quiero plantear tres posibilidades. No me voy a profundizar por una cuestión de tiempo en el coste del ciclo de vida, pero estas tres posibilidades sí. Tenéis que tener en cuenta tres posibilidades a la hora de establecer criterios de adjudicación. La combinación de criterios cualitativos con el coste del ciclo de vida, ¿de acuerdo? Es decir, utilizamos el coste del ciclo de vida como criterio economicista y criterios cualitativos referidos a lo que queramos. Por ejemplo, en el caso que estamos, carácter social o medioambiental, alguno de ellos, recomendación a través de reglas o fórmulas. De hecho, aunque parezca mentira, esta es la opción preferida por el artículo 145.1, porque es la primera opción que pone entre la pluralidad de posibilidades que ahora os estoy poniendo. La segunda combinación que podéis utilizar es la combinación de criterios cualitativos, que esta es la habitual, con el coste de precio más bajo, ¿vale? Al final es la opción basada en el precio, que es la que todo el mundo conocemos. Y hay una tercera, que es la gran desconocida y que está contemplada precisamente en el artículo 67.2 de la directiva y que no está recogida en nuestra ley de contratos del sector público. Por lo tanto, en este caso hay una transposición incompleta de la directiva. Por el motivo que sea, el legislador no lo ha incluido, pero debo decir que es aplicable en virtud del efecto directo. No voy a explicar el efecto directo, es uno de los tres principios, ¿de acuerdo?, del derecho de la Unión Europea y, por tanto, podríamos aplicarlo. Que es el caso de poner un precio fijo, es decir, la documentación del contrato, el factor coste,
en este caso vendrá determinado como un precio o coste fijo, ¿de acuerdo?, para los operadores económicos y únicamente se adjudicará en función de los criterios de calidad. Esto ya sé que resulta llamativo, resulta chocante, pero es una realidad, ¿de acuerdo? Bien, esto simplemente quería que lo tuvierais en cuenta porque si queréis fomentar este tipo de condiciones, este es un elemento muy bueno. Si uno tiene un estudio de costes verdaderamente del contrato, verdaderamente bien hecho, evidentemente puede salir con un coste fijo y valorar los criterios referidos a la calidad. Por lo tanto, es una posibilidad legal que está ahí, que se contempla. Como os decía, voy a omitir el coste del ciclo de vida por una cuestión meramente de tiempo, ¿de acuerdo?, pero que debéis tenerlo en cuenta como ese concepto también de criterio verde de carácter economicista, porque sencillamente se refiere a temas de consumo de energía y de agua u otros, al mantenimiento, cuestiones de revisiones técnicas, a los llamados costes del final de vida, es decir, eliminación, recogida, reciclado. Por tanto, está muy vinculado al concepto verde, ¿vale? Bien. Otro elemento que quiero que tengáis en cuenta es que en la práctica todo criterio de adjudicación se enfrenta a ciertos límites y estos los debéis tener en cuenta cuando apliquéis los criterios de carácter social o medioambiental como conceptos de criterios de adjudicación. Deben estar vinculados al objeto del contrato, deben respetar las políticas empresariales, deben repercutir en la calidad de la prestación, esto es importante, bien entendida en términos amplios, pero así debe ser, y deben respetar el principio de proporcionalidad. Además, deben de estar especificados de manera que no supongan la determinación previa de la adjudicataria. Con esto me entendéis, pero lo traigo a colación porque es así, es una obligación legal. ¿De acuerdo? También debéis tener en cuenta que podéis utilizar las mejoras vinculadas al objeto del contrato, entendiendo por tales prestaciones adicionales a las que figuren en el proyecto y en el pliego de prescripciones técnicas, siempre en que no alteren la naturaleza de dichas prestaciones. Por tanto, ¿qué quiero decir? Que las mejoras las podéis utilizar como criterios también de carácter social o medioambiental. Y yo hago una pregunta hoy en abierto. ¿Creéis que en algún contrato de los que tenéis que se dirijan a personas en particular, porque esto lo sabéis vosotros mejor que yo, y yo probablemente si estuviera al frente de un cúmulo de contratos tendría la respuesta, ¿algún contrato podría mejorar en su prestación si como mejora hiciéramos la oferta por parte del licitador de un curso de formación previamente ceñido en su duración, condiciones, tipología, etcétera, para el aprendizaje del lenguaje de signos por el personal adscrito al objeto del contrato? Es un ejemplo. Se me acaba de ocurrir. Bien, pues esto es de lo que se trata, ¿no? De tener esa voluntad, de tener esa imaginación y, sobre todo, de tener ese compromiso. Eso es lo importante, el compromiso, porque la ley está aquí, es igual para todos, es aplicable por obligación, pero podemos hacerle más o menos caso. Bueno, es una cuestión de obligatoriedad y compromiso. Bien, sigo con lo que estaba diciendo. Me he centrado en las mejoras. Bien, eso sí, las mejoras deben estar suficientemente especificadas de forma que se fijen de manera ponderada los requisitos, límites, modalidades, características, etcétera. Es decir, hay una normativa que aplica a las mejoras, no la cito, la dejo caer, la enuncio, pero acordaros que este ejemplo que yo he puesto hay que vincularlo al objeto del contrato. Y esa vinculación al objeto del contrato, cuando yo defino el objeto del contrato, igual que defino qué butacas compro y qué tipo de butacas compro o qué iluminación, también puedo definir el objeto social o medioambiental al que me dirija. ¿De acuerdo? Es así y, por tanto, ahí no es cuestionable. Una vez hecho eso en el objeto del contrato, únicamente tengo que trabajar bien las figuras jurídicas para vincularlo a ese objeto del contrato. En el caso de la formación de la mejora que he puesto, pues evidentemente este objetivo hubiera formado parte de mi objeto del contrato. ¿En qué objeto de mis contratos tiene cabida? ¿En ninguno? Bueno, buscaré otro. ¿Tiene cabida en alguno? Es un ejemplo, ¿vale? Bien.
Y el último punto respecto a los criterios de adjudicación es que debemos tener en cuenta las ofertas anormalmente bajas. Fijaros la importancia que la ley le ha dado a las ofertas anormalmente bajas desde el punto de vista de la propia norma, que el artículo 149 establece el rechazo obligatorio para el órgano de contratación de aquellas ofertas que incumplan en su oferta la legislación medioambiental, social o laboral, tanto nacional como internacional, incluyendo el incumplimiento de los convenios colectivos aplicables, incluyendo el incumplimiento de los convenios colectivos aplicables. Bien, ¿me dicen que debo terminar? Sí, porque tendríamos que tener un pequeño espacio para la ronda de preguntas. Vale, Jaime. no me lo han dicho, así que no pasa nada, tenemos la jornada de mañana, no estaba advertido esta ronda de preguntas, nos queda la fase de ejecución, básicamente, que mañana os la enuncio de manera muy rápida, ya os digo que la ponencia era un pelín, la había preparado para ese espacio y que lamento que no me haya dado tiempo. Dicho esto, estoy abierto a cualquier pregunta. Pues, como les decía, bueno, yo creo que merece un aplauso también. Gracias, Jaime, por esta ponencia magistral, súper intensa y ilustrativa, pero por supuesto, pues el tiempo es el que es y nos queda pena de seguir escuchándote, pero vamos a cederle la palabra al personal que está más interesado en saber sobre los vericuetos de esta ley y si alguien tiene alguna pregunta puede alzar la mano, que tendremos un micrófono disponible para ustedes. Anímense porque esta oportunidad no se nos da todos los días. ¿No tenéis dudas, de verdad? ¿En serio? ¿Lo tenemos todo claro? ¿Sí? Allí hay una pregunta. Venga, ya rompen el hielo. Allí detrás creo que también. Rompemos el hielo. Estupendo. Por favor, el micrófono aquí en la zona delantera a la derecha. Gracias. Aquí la señora. Muchas gracias. Hola, a ver. Buenos días. Buenos días. Antes de nada, agradecer, Jaime, la exposición y la capacidad de síntesis, que me doy cuenta, porque cuando vemos el tema de todo sobre la contratación pública y haber hecho un abordaje de lo que son las cláusulas sociales y medioambientales en este espacio de tiempo y además haber ido tan a lo concreto, pues la verdad es que es de agradecer y al menos a mí me ha parecido muy ilustrativo, ¿no? Y al hilo de lo que has comentado me surge una duda, por ejemplo, la contratación pública responsable, que ya has comentado, es un proceso transversal, se puede aplicar, por ejemplo, en los sistemas de racionalización, ¿verdad? Acuerdos marcos, sistemas dinámicos de adquisición, o sea, no solamente a lo que entendemos como procedimientos ordinarios, ¿no?, que marca la ley, sino que es extensible también pues, a este tipo de procedimientos o de sistemas. Esa es mi pregunta. Muy bien. No sé si es una pregunta, es broma, capciosa, pero obviamente sí. A ver, no solo quiero decir en ese sentido, no para hacer ver a todo el mundo, me refiero a la intención de la pregunta, obviamente sí, no solo es que se pueda, es que es obligatorio. Es más, ¿es obligatorio aplicarlo en los contratos menores? Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Primero, sistemas de racionalización, obligatoriedad, sí, la misma, idéntica. Todo lo que he dicho y lo que mañana veremos en los 45 minutos restantes es aplicable igualmente, tanto en su carácter obligatorio como en su carácter potestativo, a todos los sistemas de racionalización, ya sean sistemas dinámicos de adquisición, ya sean acuerdos marco, ya sean, dando un paso más, catálogos electrónicos. Y, por supuesto, sea quien sea el órgano de contratación. Es decir, ya estos sistemas de racionalización sean sacados adelante por un órgano de contratación, vamos a denominarlo para diferenciarlo o entendernos, común, es decir, de los que todos conocemos, o ya sea una central de contratación. Bien, dicho esto, ¿cabe la posibilidad de utilización de los contratos
de estos condicionantes o aspectos ecosociolaborales en los contratos menores? Sí, por supuesto. ¿Lo tengo que aplicar en todos? No voy a decir yo que no, pero ¿que puedo aplicarlo? Sí puedo. ¿Que debo? Pues si debo la posibilidad, claro que debo. ¿Que puedo hacer, y me meto en el campo de mi colega, de mi compañero Javier Mendoza, un contrato reservado menor? Pues claro. Más preguntas. Más preguntas, venga, que a mí yo me animo así. Aquí tenemos otra señora que ha levantado la mano, aquí atrás. No la veo. Sí. A ver, ¿puedes levantar la mano otra vez? Enfrente tuya. Levanten de nuevo la mano. Es un señor. Sí. Ah, allí lo veo. Muchas gracias por la exposición. Y si pudiese detallar más la excepción que dijiste a la territorialidad con los criterios medioambientales, o darnos la referencia de la sentencia o del artículo. No la recuerdo de memoria. Yo se la pasaré a la organización, concretamente a Samuel, y como tienen vuestro correo, además no solo os pasaré la referencia, sino el comentario de la resolución, que además, si no recuerdo mal, está publicado en abierto. Luego incluso pediré a la oficina que me lo envíen y ya se lo hago llegar, ¿vale? Pero es que no recuerdo, pero efectivamente es muy importante que lo tengáis en cuenta, además en el caso de la insularidad, porque es una forma legal prevista y avalada por resolución, ¿de acuerdo?, vinculante, que permite la excepción al principio de exclusión del principio de territorialidad. Y vinculado, eso sí, no hagáis probatinas, ¿vale?, perdonad el coloquialismo, vinculado, insisto, hacedlo así, a cuestiones de carácter medioambiental. El día que otro tribunal nos diga que cabe otra excepción, pues la aplicaremos, ¿vale? Pero el ejemplo es muy claro, era un caso de traslado y de cercanía de, digamos, el lugar del suministro o de prestación de servicios por cuestiones de carácter medioambiental y ha sido validado. Entonces, de esa manera y bajo ese criterio y esa circunstancia que debe quedar muy bien motivada primero, plasmada en el objeto del contrato y, por tanto, tenemos que tener esa finalidad ya desde el frontispicio del contrato en su objeto, como luego bien motivada a la hora de utilizarlo, basada única y exclusivamente en la emisión de gases a la atmósfera, si no recuerdo mal. Muy interesante en nuestro caso que, sí, como bien decías, es un territorio fragmentado y bueno, pues podemos encontrar ahí alguna solución. ¿Nos da tiempo para una última pregunta? ¿Se animan por aquí? Gracias. Otro señor. A tu izquierda. Hola, buenas. Muchas gracias. Es una pregunta que tiene que ver con el cálculo del valor estimado del contrato, ¿vale? Lo digo desde un punto de vista práctico porque a mí me ha tocado pues tramitar un contrato reservado a centros especiales de empleo. Un poquito más. Vale, alzo la voz. Cuando me enfrenté a ello y demás, desde el área económica de la institución para la cual trabajo me dijeron, bueno, pues el importe máximo que tenemos para esta licitación es de X dinero, ¿no? ¿Qué es lo que provoca esto? Que a la hora de yo confeccionar el valor estimado, ¿vale? No pude incluir modificaciones o posibles modificaciones que implicaran un aumento de precio en el propio valor estimado. Y esto me he dado cuenta que plantea una problemática y es concretamente la ejecución del contrato. Acércate un poco el micro. Es que vale, debido a que... Es que no te oía. Debido a que empresas cuando participan y se firma el contrato y hay un adjudicatario y demás, sobre todo cuando esto implica un gasto plurianual, ¿vale? Luego, digamos que las instituciones nos vemos en la problemática de que el operador económico, cuando cumple el plazo inicial de ejecución del contrato, nos dice, oye, mira, no puedo continuar ejecutando el mismo debido a que los costes, pues debido a aumentos salariales, etcétera, ya no se me ajustan. ¿Vale? Y esto provoca que en multitud de ocasiones pues, se nos acerquen a las instituciones diciendo, mira, no nos encontramos en situación de prorrogar el contrato a pesar de que esto sea una decisión, digamos, unilateral por parte del órgano de contratación.
¿Sabes? Es una problemática sobre todo de modificación del contrato, cuando no se establece en el propio valor estimado, pues el sobrecoste que esto puede llegar a implicar. No sé si me he explicado totalmente. Sí, te he llegado a entender. O sea, el problema que te encuentras es el problema común de que efectivamente no cabe la revisión de precios, que desde la ley de desindexación, entonces los sueldos suben y el contrato se convierte en inviable para el prestador. Te refieres a eso, ¿verdad? Exacto. Por motivo de la subida de los sueldos, de los convenios colectivos aplicables, etcétera. ¿Correcto? Exacto. Vale. Es una cuestión con la que no estoy de acuerdo, en este caso con el legislador, es una cuestión irresoluta, es una cuestión nuevamente donde, bueno, pues el legislador le pasa la pelota al contratista, desentendiéndose pues en gran medida de todo, ¿no? Y donde al final repercute lamentablemente en los trabajadores finales, que son personas, tienen familias, tienen sus vidas, etcétera, ¿vale? Entonces, ¿por qué digo esto? Porque es el mismo ejemplo del SMI, ¿no? Es decir, el SMI se sube unilateralmente por parte del Gobierno central, pero no se contempla esa compensación en los contratos a los que afecta a miles de contratos, y muchos de ellos se convierten en inviables. Lo mismo pasa con la subida de los convenios colectivos y demás. Entonces, normativamente y legislativamente se ha establecido eso como dentro del concepto de riesgo y ventura. Bueno, yo tengo mis reservas al respecto, porque, por ejemplo, para mí la subida unilateral del SMI por parte de quien tiene las competencias, en este caso el Gobierno central, podría entenderse como una decisión ubicable o encajable en el principio de factum principis, pero bueno, por lo tanto al margen del riesgo y ventura y por tanto con la posibilidad de revisión, ¿no? O de equilibrio económico del contrato, mejor dicho, pero bueno, no es así. A ver, el nuevo artículo, ha habido una modificación reciente del artículo de la revisión de precios donde se ha recogido una cierta lasitud respecto de la revisión de precios también en los contratos de servicios y suministros. Antes solo eran los de obras, conocéis todos la revisión extraordinaria de los contratos de obra. Ha habido una modificación reciente, el tiempo pasa muy pronto, a lo mejor hace un año, del 310 donde tiene encaje. Es un problema con el que nos encontramos. El valor estimado, bueno, cuando estimamos el valor hacemos una estimación. ¿Impide la ley estimar una subida del IPC en el valor estimado en las distintas prórrogas? ¿Impide la ley estimar la subida de los convenios colectivos en los próximos años cuando hacemos el valor estimado en un contrato con prórrogas? Bueno, estamos en el ámbito del coste de los contratos y de los estudios de costes. Y, por tanto, el artículo 100 y siguientes, respetando esa normativa, nos dice que tenemos que hacer un estudio de costes, un desglose, teniendo en cuenta los convenios colectivos aplicables, 149 también, por tanto, línea de flotación, y podemos preverlos, entiendo yo, no solo a presente, sino también a futuro, dentro de lo que es el coste, el cálculo del coste directo de un contrato, ¿de acuerdo? Y, bueno, esa podría ser una posible salida. Evidentemente, todo esto lo tienes que fundamentar, lo tienes que motivar y tiene que quedar constancia. ¿Necesariamente tiene que estar en el informe de necesidad e idoneidad que se publique en el perfil del contratante? No. ¿Tiene que estar en un documento motivado del cálculo del valor estimado en un estudio de costes? Sí. ¿Tiene que indicarse en ese informe de necesidad y en el pliego de cláusulas administrativas la forma en la que se ha llegado al valor estimado? Sí, porque lo exige la ley, pero eso es una simple remisión referencia a un documento que puede ser constar evidentemente en el expediente y con la correspondiente rúbrica de quien competa. Es la solución que te puedo dar, porque no hay otra. Es decir, insisto, la ley de desindexación de la economía española acabó con las revisiones de precios. A partir de ahí, por eso digo, en el cálculo del valor estimado es posible, pues si aplicamos en puridad la ley de desindexación nos dirá que no, pero
alguna solución tenemos que darle, porque si no la realidad práctica es esta. Esto pasa en vigilancia, en limpieza, en jardinería, en todos aquellos contratos donde hay, pues eso, convenios colectivos aplicables que son de obligado cumplimiento, porque además lo exige la ley, y donde al final lo que hacemos es trasladarle la inviabilidad y las pérdidas al licitador, y esto genera muchos problemas. Sí. Muchas gracias. Pues por eso es importante estas labores divulgativas, porque precisamente hay una necesidad de concienciación, ¿no?, de que el valor del contrato pues, puede haberse afectado para poder generar esa reserva de contratación y bueno, pues tiene que tenerse en cuenta. Pues Jaime, yo creo que hasta aquí hemos llegado por hoy. Muchísimas gracias, ha sido muy interesante. Yo creo que